Aunque tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en esta noche, ¿qué voz escuchas? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? Tenemos un relato en Segunda de Crónica capítulo 35, versículo 20, dice: después de todas estas cosas, luego de haber preparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y Judá y Jerusalén hicieron un duelo por Josías. Note, fíjese cuál es la historia. Josías, rey de Israel, de Judá, cuando viene Necao, este rey de Egipto, no viene a hacerle guerra a la nación. Viene expresamente a una casa que le causaba problema en Egipto. Y Necao ya había tenido una palabra de Dios para que Josías no se meta. Dios cuidando a sus siervos, Dios cuidando a sus hijos. ¿Qué le dijo Necao? Dios me dijo que no te metas. No te metas. ¿Y qué hizo Josías? Desoyó, diga conmigo, desoyó la voz de Dios. Y cuando usted y yo desoyemos la voz de Dios, así nos va a ir en la vida. Cuando el ser humano no oye voz de Dios, así le va al ser humano. Fíjese qué pasó con el rey Josías. Era el rey de Israel, era el rey puesto por Dios, pero no oyó la voz de Dios. Y por no oír la voz de Dios, ¿qué pasó? Murió. Entonces, este es el tiempo, mi hermano, de dejar de oír palabras que te traen destrucción, que te traen conflictos, que te traen tristeza, que te traen angustias. Palabras que muchas veces vienen de la boca de tu mejor amigo, de un pariente,
de gente que a lo mejor te quiere, pero no es voz de Dios, es voz del hombre. Y la voz del hombre siempre te va a traer confusión. Mire, alguien dijo alguna vez, ¿cómo sé que es de Dios? Mirá, cuando es de Dios no quedan dudas, porque Dios, cuando dice algo, no deja dudas. Pero si hay dudas, no es voz de Dios, no es palabra de Dios. Entonces, este tiempo, mi hermano, mi hermana querida, estamos viviendo, yo justamente, no sé si le pasa a menudo a usted, pero a mí me pasa muy a menudo cuando yo agarro el celular o la tablet y te pone a ver Instagram, YouTube, salen algunos hablando cosas que Dios nunca dijo, distorsionando la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer para saber qué es palabra de Dios, porque en muchos lugares la gente va, corre, porque allá hay un profeta, viene, anda allá, vos no sabés, hay un profeta, vamos allá, hay otro profeta. Y a lo mejor ese hombre, lo único que te está dando son palabras de aliento y no palabra de Dios. Y vos pensás que es una profecía. Y cuando no se cumple la profecía, comienza la duda y comenzamos a alejarnos de Dios. Por eso es importante que puedas escuchar la voz de Dios. Siempre estamos escuchando palabras, siempre, todo el día. ¿Cuántos escuchan palabras todo el día? Los maridos tenemos que escucharla todo el día. Madre del cielo. Todo el día. Y dale, seguí hablando. ¿No? Y cuando tiene una hija y nietas que hablan, que para contarte que se compraron un caramelo, te tienen media hora hablando. Siempre estamos escuchando palabras. El tema no es lo que oís, sino lo que escuchás. Y no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es prestar atención. Porque yo estoy sintiendo acá el sonido de los ventiladores, pero usted me está escuchando a mí. No es lo mismo oír que escuchar. Y Jesús decía, mira cómo oyes. Mira cómo oyes. Lo que está diciendo es, presta atención a lo que el Espíritu te está diciendo. El tema no es lo que oís, sino lo que escuchás o prestás atención. Dijo Jesús, miren bien lo que oyen. La voz del mundo te confunde y te aleja de Dios. Solo la voz de Jesús te acerca a Dios. La voz de Dios, la voz de Jesús es la que te acerca a Jesús. Él vino, estableció y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, es hora de aprender a escuchar voz del Señor. ¿Y cómo? ¿Qué tengo que venir? Sí, tenés que venir y congregarte, por supuesto, para escuchar voz de Dios, pero también todos los días tenés que, anoche teníamos la mateada con los hijos, me habría gustado que hubiera habido otros, pero decíamos esto, ¿no? De que tenemos que leer la Biblia, aunque no tengamos ganas. Si queremos oír voz de Dios, dice que la profecía, dijo el apóstol Pedro, que la profecía más segura es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y esto es algo que usted y yo tenemos que... yo recuerdo cuando nos íbamos a ir a Rusia, antes de salir, yo me acuerdo iba por las congregaciones y se hacían reuniones especiales para levantar ofrendas y todas estas cosas. Y venía uno y Dios me dijo,
Y Dios me dijo, hasta un día me arrodillé y dije, Señor, hasta que vos no me lo digas, no voy a creerlo. Está todo bárbaro, pero quiero oír tu voz. Y Dios me hizo oír su voz. Y Dios quiere que oiga su voz. Y la voz, lo único que te va a traer paz es la voz de Dios. ¿Cuántas veces escuchaste voces que te sacaron la paz, que te pusieron alterado, que te deprimieron, que te entristecieron? ¿Cuántas veces? Entonces deje de escuchar esas voces. Usted no necesita escuchar esas voces. Usted no necesita escuchar esas voces que siempre están mirando lo malo. Si a mí la Biblia me dice que si yo creo, estas señales seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios, tomaremos cosas mortíferas, no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y otros sanarán. Si a mí la palabra de Dios me dice que Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿La palabra de Dios o lo que el mundo me está ofreciendo en este tiempo? La voz del mundo confunde y te aleja de Dios. Solo la voz de Jesús te acerca a Dios. Jesús dijo, miren bien lo que oyen. Marcos capítulo 4, si me acompaña a leer en Marcos capítulo 4, versículo 22 al 25, dice la palabra del Señor en Marcos 4, 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguien tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, ustedes serán medidos, y aún se le añadirá a ustedes lo que oyen. Mire bien lo que usted está oyendo en este tiempo. Tenemos que prestar atención nosotros. Y tenemos que aprender que nuestros oídos, por eso decía yo, y le daba el ejemplo de las ovejas en el desierto, donde las moscas hacen nidos en el hocico de la oveja, en los oídos, adentro de los lagrimales de la oveja, y cuando la oveja respira se le van para la cabeza y le hacen nido, hay humedad y ahí le hacen nido, y las ovejas empiezan a golpearse y a golpearse y a golpearse hasta partirse el cráneo. Hermano, mire al que tiene a su lado y dígale, deja de dar la cabeza contra la pared. Deja que Dios unja tu cabeza con su voz y entonces vas a estar seguro de que nada ni nadie te va a sacar la paz que solo Cristo puede darte. El tener o no tener radica a quién oís. Escuche esto, el tener o no tener radica en quién oís, a quién le prestás atención. Hay voces que solo te hacen tener confianza en la voz del hombre, un hombre sin fe. ¿Cuántas veces leíste o escuchaste en las redes sociales que te ofrecen, ponga 100 y a la semana va a tener 2.000? Ponga 100 y al año va a tener... Mire, escuche lo que yo le voy a contar. Hace unos cuantos años atrás, año 2003 creo que fue, mi papá parte con el Señor y mi hermano decide vender la casa. La vendió y listo, ya está bárbaro. Entonces, el dinero que nos correspondía a nosotros no era mucho. Pero había alguien en una iglesia
que estaba ofreciendo esta clase. Ahora vieron, no sé si vieron ahora las estafas que hay con las criptomonedas y todo esto, ¿no? Todo piramidal, eso es. Ganan los de arriba. Escuche esto. El tema en aquel entonces, si yo ponía $1,000, yo al mes iba a tener una ganancia de $300. $1,300, imagínense. Así que nosotros agarramos con la pastora y dijimos, bueno, está en una iglesia, conocemos a la persona, sabemos a qué iglesia pertenece, y dijimos, vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque en un año yo sacaba cuenta, hermano. ¿Sabe qué cantidad de dinero? ¿Cuántos quieren saber? A ver, ¿cuántos quieren saber qué cantidad de dinero habíamos? Qué chismoso que es. Es el espíritu del chisme eso. $11,000. $11,000. Y dijimos, bueno, en un año, imagínense, 1,300, 10,000, 3,000 en un mes. 3,000 por 12, saqué la cuenta. ¿Cuánto era lo que íbamos a agarrar? Y uno dice, bueno, está bárbaro. ¿Sabe cuántas personas vendieron hasta casas para invertir allí y perdieron las casas? Nosotros perdimos la plata. En realidad no la perdimos porque Dios nos bendijo por otro lado, ¿no? Porque ese dinero era para poder comprar la casa y para un montón de cosas. Sin embargo, Dios tiene cuidado. Pero yo creía, preste atención, yo creía que porque era de una iglesia, de una persona creyente, pertenecía a una iglesia. Por eso quiero que hoy usted preste atención a quien oye. ¿Lo tengo acá? Nunca conté este testimonio. Nunca. Pero cuando Dios me daba esta palabra, me recordaba continuamente este testimonio. Yo le decía, no, Señor, no quiero contar esto. ¿Por qué? Porque es una iglesia. Tenés que contarlo, porque muchas veces pensamos que porque es un hermano, o porque es una hermana, o porque pertenece a tal congregación, tiene voz de Dios. La voz de Dios te trae paz. ¿Sabía esto? La voz de Dios te trae paz. Íbamos a comprar, antes de vender ¿se acuerdan cuando tenía el Fluence, el bote ese? Después lo vendimos por el departamento, ¿no? Y yo lo tenía que vender para comprar un terreno. Íbamos a ir a comprar en Aire de los Llanos, ¿no? Aire del Llano. Y nunca me voy a olvidar que vino un tal Pepe Luti y me viene y me dice, pastor, ¿usted sabe lo que pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y era un fideicomiso, ¿no? Era un fideicomiso. Yo me acuerdo que íbamos con la pastora a entrar para firmar los papeles. Íbamos para comprar, ya tener el terreno, era barato el terreno en ese lugar. Y recuerdo que cuando yo estoy por entrar, paro el auto en la entrada y le digo a la pastora, no tengo paz. La pastora me mira y me dice, pero nos están esperando para firmar. Y le digo, sí, pero no tengo paz. Y no tengo paz. Y fuimos, nos encontramos con la chica que no iba a hacer firmar los papeles. Tenía todas las carpetas allí. Y le digo, mira, discúlpame, dame un tiempo más porque quiero estar bien seguro antes de firmar estas cosas. No tenía paz. Eso fue un miércoles, un jueves. El domingo vengo
y me dice, Patricio Luti, ahí está, ese, que levanta la mano para los que no te conocen. ¿Cuántos años hace esto? Como 15 años atrás. Me dice, pastor, ¿vio ahí el aire de los llanos? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Es un fideicomiso. Le digo a la pastora, ¿viste? Dios siempre nos habla y nos cuida. Dios siempre, cuando no hay paz en tu corazón, no es de Dios. Porque lo que es de Dios te da paz. Lo tengo acá. Aprenda a escuchar voz de Dios. Porque solo la voz de Dios es la que te va a dar paz y te va a dar victoria. Amén. Tu lucha siempre es palabra contra palabra. Su lucha, mi lucha, siempre es palabra contra palabra. Fíjese en Mateo 4, no lo busque, después búsquelo en casa, pero en Mateo 4 es cuando Jesucristo es llevado, después de ser bautizado, es llevado al desierto y viene el diablo a tentarlo. ¿Se acuerda? ¿Cuántos conocen este relato? ¿Conocen? Viene el diablo a tentar a Jesús antes de comenzar su ministerio. ¿Y qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué le dijo? Le recitó lo que escrito está en Deuteronomio. Escrito está, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprenda, mi hermano, mi hermana, a vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando usted y yo vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios, las cosas van a comenzar a cambiar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo. Palabra de Dios. No reprenda al diablo. Jesús no lo reprendió. Jesús le dijo, sí, mirá vos, mirá lo que dice. Por eso es necesario saber la Escritura. Porque muchas veces te van a engañar. El diablo te va a engañar con la misma Escritura, pero como vos la conocés, ya no te puede engañar. El consejo de Dios para esta noche, Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Se acuerda que yo les dije? Moisés no entró a la tierra prometida con todos los israelitas, pero él le había pedido a Dios pisar la tierra prometida. Miles de años después, Dios se acordó de la oración, porque Dios siempre se acuerda de tu oración. Y quiero que lo tenga esto en su corazón. Dios nunca se olvida de lo que oraste. El problema es que nosotros nos olvidamos de lo que pedimos y oramos. Y a veces estamos reiterando continuamente lo mismo. Oraste, ya está, empezá a darle gracias a Dios, porque cuando empezás a darle gracias a Dios, lo que pediste va a venir por causa de la gratitud de tu corazón. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. La voz de Dios le dice a Pedro, Jacobo y Juan que querían hacer 3 enramadas de arriba en el monte y no bajar más,
quedarse en el monte allá con Jesús, con Moisés, con Elías. Estamos en la gloria. Claro, estaban en la gloria, pero después tenían que bajar. Hay veces, ¿cuántas veces estás en la gloria y después tenés que bajar? Pero porque bajaste de la gloria, no te podés olvidar de la gloria. Mírelo al que tiene a su lado. Porque te bajes, no te tenés que olvidar de la gloria. No te podés olvidar del encuentro que tuviste con Dios. Y dice la Escritura que mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, cayó una nube de luz y los cubrió, y de la nube decía esta voz: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a él oigan. Y este es el mandato de Dios para vos, para mí en este tiempo, que usted y yo tenemos que aprender a oír la voz de Jesús. No la voz de una religión, no la voz de alguien que te dice te va a ir bien, no te hagas problema, dale para adelante. No, cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, las cosas comienzan a cambiar. Cuando usted y yo escuchamos voz de Jesús, entonces realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús va a venir. Y no una paz como te la da el mundo, sino una paz como te la da Jesucristo, una paz verdadera. Este es el tiempo, iglesia, de oír a Jesús. Mire a alguien y dígale: este es el tiempo de oír a Jesús. Versículo 6 dice: al oír estos, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Este es el tiempo, mi hermano, de no buscar soluciones fáciles. Este no es el tiempo de andar buscando. Por eso te conté el testimonio, ¿no? de estas cosas. Porque uno dice, bueno, saca cuenta, pero Dios quería eso. Ni lo consultamos con Dios. ¿Por qué no lo consulté con Dios? Porque era en una iglesia, una hermana. Conozco al pastor, conozco a la hermana. ¿A qué día? Es del Señor. Cuidado, la voz del Señor es la única que te puede guiar. La voz del Señor es la que te puede dar paz. La voz del Señor corrigiéndote, encaminándote, porque hay veces que no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. Pero la palabra es una corrección para el ser humano. Y si usted no aprende a vivir por la palabra, va a seguir viviendo como antes. Y seguir viviendo como antes no te garantiza que vayas a entrar al reino de los cielos. Solo cuando oís la voz del Señor y la obedeces, entonces las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. ¿Lo tengo acá? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 12. Termino ya con esto. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús,
para poder oír palabra de Dios, porque solo Jesús tiene palabra de Dios. Solo Jesús, el Hijo amado, tiene palabra de Dios. Y cuando usted y yo oímos la palabra del Señor y ponemos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, las cosas comienzan a cambiar. No le estoy diciendo en esta noche que usted ponga su esperanza o su vista o su oído en una religión. Le estoy diciendo que ponga su vista y su oído prestando atención a la palabra de Jesús. Jesús nunca vino a enseñar una religión, porque ninguna religión te puede salvar. Ni los católicos, ni los evangélicos, ni los pentecostales, ni los mormones, ninguna religión te puede salvar. Solo el único que te puede salvar es Jesucristo, que es el Hijo amado y que tiene palabra de Dios para darte a vos en este tiempo. Aleluya. Cuando aprendas a buscar siempre el consejo de Dios, mirando y escuchando solo a Jesús, tu fe crecerá y así tendrás victoria sobre toda palabra de confusión y de desánimo. Muchos de ustedes hoy aquí están desanimados y desalentados. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo me lo puso en el corazón cuando estaba preparando esto. Usted no es casualidad que usted esté aquí. Ha habido palabra que te ha traído confusión. Ha habido palabra en tus oídos que te han traído confusión, desesperanza, tristeza. Tus ojos comenzaron a ver cosas que no tenían que ver y te apartaste de la palabra de Dios. Pero Dios te dice hoy, el que viene a mí yo no lo echo afuera. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Este es un tiempo donde hay mucha gente desalentada, desanimada, triste. Porque en vez de oír voz de Dios, has oído voz del hombre. Y el hombre te va a dar lo que tiene el hombre. El hombre nunca va a dar puntada sin hilo. Si te da, es porque algo va a ganar. Pero cuando Dios te dijo, yo te voy a dar a mi hijo, simplemente lo que tenés que hacer es darme tu vida. Esa vida llena de pecado, esa vida destrozada, esa vida llena de desesperanza, y yo te voy a dar una nueva vida. Y con esta vida vas a ser feliz. La vida en Cristo es feliz. Vivir la vida con Jesús, oyendo palabra de Dios. Solo la palabra de Dios no trae confusión, sino trae seguridad y victoria en todos aquellos que la oyen y la ponen por obra para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta noche.